La República restaurada en México. Buen día, jóvenes. Hoy vamos a hablar de un tema que sucedió en un periodo fundamental en la historia de nuestro país, la República restaurada. Quiero dar inicio con una pregunta que los haga reflexionar. ¿Alguna vez han tenido que reconstruir algo desde cero después de un desastre? Tal vez en alguna casa después de algún temblor o inundación. Reorganizar completamente su vida después de alguna mudanza. Bueno, imaginen tener que reconstruir un país entero. Eso fue exactamente lo que México enfrentó en 1867, después de años de guerras, invasiones extranjeras y conflictos internos. Este periodo que vamos a ver hoy es considerado por muchos historiadores como el verdadero inicio del México moderno. Comencemos por ubicarnos en el tiempo y el espacio. Corría el año de 1867. Hacía apenas un mes que Maximiliano de Habsburgo, el emperador impuesto por Francia, había sido fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro. Benito Juárez, quien había estado resistiendo con el gobierno republicano, regresó victorioso a la Ciudad de México. ¿Y qué creen que fue lo primero que hizo? No se tomó vacaciones, no organizó grandes festejos. Lo primero que hizo fue convocar a elecciones. Eso nos dice mucho sobre su visión de país. Quería construir una república legítima basada en la voluntad popular. Así comenzó lo que conocemos como la República Restaurada, un periodo que se extendió desde 1867 hasta 1876, aproximadamente. Durante estos años, México estuvo gobernado por dos presidentes liberales. Primero, Benito Juárez y después Sebastián Lerdo de Tejada. Ambos intentaron darle orden y estabilidad a un país completamente fragmentado. Ahora bien, imaginen la situación del país en ese momento. Después de tantos años de guerra, las arcas del gobierno estaban vacías. Había deudas por todas partes. El ejército estaba inflado con miles de soldados que costaban muchísimo dinero. Las relaciones con otros países estaban tensas. Y para colmo, distintos grupos dentro del país tenían ideas muy diferentes sobre cómo debía organizarse México. Era un verdadero rompecabezas. Permítanme explicarles las medidas que tomó Juárez para restaurar el orden. Fueron 7 acciones principales que marcaron el rumbo del país. La primera medida fue la supresión de las prebendas fiscales concedidas a los mandos militares. ¿Qué significa esto? En palabras sencillas, que muchos jefes militares tenían privilegios especiales y no pagaban impuestos como el resto de los ciudadanos. Juárez eliminó esos privilegios. Piensen en esto. ¿Les parecía justo que algunos de sus compañeros no pagaran la cooperación para alguna actividad escolar, mientras que ustedes sí? Bien, pues eso sentía la población. Todos debían contribuir por igual. La segunda medida fue conceder amnistía al arzobispo Labastida para que regresara al país.
Esto puede sonar contradictorio viniendo de Juárez, quien era conocido por su postura anticlerical, es decir, por mantener separados al gobierno y la iglesia. Pero era un gesto político inteligente, buscaba reconciliación, aunque sin abandonar sus principios liberales. La tercera medida fue reorganizar el pago de la deuda externa. Pero aquí viene lo interesante. Juárez repudió, es decir, rechazó pagar las deudas que había contraído Maximiliano durante su gobierno. Su argumento es claro. Nosotros no pedimos prestado ese dinero. Un gobierno ilegítimo lo hizo. Así que no lo vamos a pagar. Imaginen el valor que se necesita para decir eso a los países acreedores. La cuarta medida, y aquí hay un dato curioso, fue la reducción drástica del ejército. De tener miles y miles de soldados, el ejército se redujo a solo 20,000 efectivos. ¿Por qué? Porque mantener un ejército tan grande era carísimo y el país estaba en bancarrota. Además, después de tantos años de guerra, Juárez quería construir un país en paz, no un país militarizado. La quinta medida fue aprobar proyectos de inversión norteamericana. México necesitaba dinero y tecnología para desarrollarse, y Estados Unidos era el vecino más cercano. Aunque eso también generaba temores, porque recordemos que apenas 20 años antes habíamos perdido la mitad del territorio nacional en la guerra con ese país. La sexta medida fue impulsar la colonización de los territorios más lejanos y marginales. La idea era integrar a sus pobladores al progreso. Noten que progreso puede estar entrecomillado, porque más adelante vamos a reflexionar sobre qué significaba realmente este concepto para el gobierno y qué significaba para las comunidades indígenas. Y la séptima medida, que me parece fascinante, fue reconocer y dar continuidad al proyecto del ferrocarril México-Veracruz que había iniciado Maximiliano. ¿Saben qué nos dice esto? Que en la política, cuando una idea es buena para el país, debe trascender gobiernos e ideologías. Aunque Juárez había combatido a Maximiliano, reconoció que el ferrocarril era necesario para México. Ahora bien, después de implementar estas medidas, Juárez convocó a elecciones. En la contienda electoral se enfrentó con otros dos grandes liberales, Porfirio Díaz, el general que había sido fundamental para derrotar al ejército francés, y Sebastián Lerdo de Tejada, un intelectual brillante. Juárez ganó las elecciones, pero aquí viene algo que desconcertó a muchos. ¿Recuerdan que les dije que Juárez había luchado por defender la Constitución de 1857? Bueno, pues ahora que había ganado, puso reformar esa misma Constitución. Sus opositores no podían creerlo, porque querría cambiar la Constitución por la que acababan de pelear. Las modificaciones que Juárez tenía eran principalmente dos: reinstalar el Senado, que había sido eliminado, y dar mayor control al Poder Ejecutivo, restringiendo el poder de la Cámara de Diputados. Aquí les hago una pregunta para reflexionar. ¿Ustedes creen que un presidente debe tener mucho poder para poder gobernar eficientemente? ¿O creen que se debe limitar ese poder para evitar abusos? Esa pregunta
sigue siendo relevante aún en nuestros días, cuando hablamos de la división de poderes. Además, el sector militar no estaba muy contento. Muchos pensaban que el verdadero héroe de la victoria contra los franceses había sido Porfirio Díaz. No, pues, empezaba a gestarse un conflicto que más adelante tendría consecuencias importantes. Llegamos ahora al año 1871. Se celebraron nuevas elecciones y de nueva cuenta Juárez resultó ganador. Porfirio Díaz perdía por segunda ocasión, pero esta vez, a diferencia de la anterior, Díaz decidió no aceptar el resultado. Se levantó en armas con un documento llamado el Plan de la Noria, donde acusaba a Juárez de buscar una reelección indefinida, es decir, de querer quedarse en el poder para siempre. El gobierno de Juárez logró contener ese levantamiento armado. Sin embargo, el 18 de julio de 1872 ocurrió algo completamente inesperado. Benito Juárez, el presidente que había resistido invasiones, guerras civiles y presiones de todo tipo, falleció sentado en la silla presidencial, víctima de un infarto. Tenía 66 años y había dedicado toda su vida al servicio de México. De acuerdo con la ley, correspondió a Sebastián Lerdo de Tejada asumir la presidencia, ya que él ocupaba el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Al ver que ahora habría nuevas elecciones, Porfirio Díaz decidió desistir de su rebelión. Lerdo de Tejada ganó las elecciones y así comenzó su periodo presidencial. Lerdo de Tejada dio continuidad a muchos planteamientos de Juárez, pero también implementó políticas propias muy importantes. Permítame destacar las más importantes. En primer lugar, restableció el Senado. Recuerden que Juárez lo había propuesto, pero no lo había logrado implementar. Lerdo lo hizo realidad, creando así un Congreso con 2 cámaras, como existe hasta nuestros tiempos. En segundo lugar, elevó las leyes de reforma al rango constitucional. Esto es muy importante. Las leyes de reforma eran esos decretos que habían establecido la separación entre la Iglesia y el Estado, que habían nacionalizado los bienes del clero, que habían establecido el matrimonio y el registro civil. Al elevarlas a rango constitucional, Lerdo las hacía más difíciles de revertir. Lerdo practicó un anticlericalismo muy marcado, tanto así que llegó a expulsar a las hermanas de la caridad del país, aun cuando estas mujeres religiosas realizaban una labor asistencial muy importante, cuidando a enfermos y a gente necesitada. Esta medida fue muy polémica y generó muchas críticas, incluso entre algunos liberales. En consecuencia de esta política anticlerical y de otras medidas del gobierno, se propiciaron numerosas rebeliones cristeras, es decir, de grupos católicos que se oponían a las políticas liberales. También hubo muchas rebeliones en defensa de las tierras, de las comunidades indígenas. Este punto lo vamos a desarrollar más adelante, porque es crucial para entender las contradicciones de este periodo. Y ahora viene uno de los logros más celebrados de Lerdo de Tejada. El 1 de enero de 1873 inauguró el ferrocarril México-Veracruz. Imaginen lo que esto significaba. Antes de este ferrocarril, ir de la Ciudad de México al puerto de Veracruz tomaba días, en condiciones muy difíciles, atravesando montañas y zonas peligrosas. Con el ferrocarril, ese viaje se reducía a horas. Era toda una revolución en transporte y comunicaciones. El ferrocarril no solo facilitaba el movimiento de personas, sino también de mercancías, lo que impulsaba el comercio y la economía. Pero tal vez las dos medidas más trascendentes de Lerdo fueron en materia educativa. Escuchen bien esto, porque es algo que nos beneficia
hasta el día de hoy. Lerdo promulgó la gratuidad y obligatoriedad de la educación elemental. Sí, jóvenes, el derecho que ustedes tienen a estudiar sin pagar. El hecho de que la educación sea obligatoria tiene su origen en esta época. En 1873 esto era revolucionario. Piensen que en muchos países del mundo todavía se cobraba por ir a la escuela y no todos los niños tenían acceso a la educación. Además, Lerdo fundó la Escuela Nacional Preparatoria. Esta institución buscaba preparar a los jóvenes para ingresar a la universidad, ofreciendo una educación científica y humanística. Era parte de ese proyecto de formar ciudadanos educados que pudieran contribuir al desarrollo del país. Ahora bien, mientras todo esto sucedía a nivel del gobierno federal, en distintas regiones del país estaba ocurriendo algo muy diferente. Digo, que nos obliga a reflexionar profundamente sobre este periodo histórico. Apenas un par de meses después del fusilamiento de Maximiliano, se reinició la colonización de distintos territorios dentro de la República restaurada. ¿Recuerdan que les mencioné la ley de desamortización de propiedades de corporaciones civiles y eclesiásticas? Esta ley, que había sido creada durante la Reforma para quitarle propiedades a la Iglesia, también afectó gravemente a las comunidades indígenas y campesinas. ¿Por qué? Porque muchas de estas comunidades tenían tierras comunales, es decir, que pertenecían a todo el pueblo y que trabajaban colectivamente. La ley consideraba estas tierras comunales como propiedad de corporaciones y ordenaba su división y venta. En teoría, los indígenas podrían comprar sus propias tierras, pero en la práctica, muchos no tenían dinero para hacerlo, no entendían los trámites legales o simplemente fueron despojados por grandes hacendados que tenían más recursos y conexiones políticas. El resultado fue dramático. Muchas comunidades vieron afectados sus patrimonios, perdieron sus tierras ancestrales, sus bosques, sus fuentes de agua, y cuando Lerdo de Tejada asumió la presidencia, reinició con más fuerza la política integracionista bajo el discurso de impulsar el progreso de la nación. El gobierno enfrentó múltiples rebeliones de comunidades que exigían la restitución de sus tierras y recursos naturales. Déjenme contarles sobre algunas de estas rebeliones, que son parte fundamental de nuestra historia y nos ayudan a entender que no todo fue progreso durante la República restaurada. En septiembre de 1867 comenzó la lucha de los yaquis en la ribera de los ríos Yaqui y Mayo, en lo que hoy es Sonora. Estaba encabezada por un líder extraordinario llamado José María Leiva, mejor conocido como Cajeme. Los yaquis defendían su territorio y su forma de vida contra los colonos y empresarios que querían apoderarse de sus tierras fértiles. En abril de 1868 estalló la lucha agrarista de Chalco, encabezada por Julio López. Los campesinos de esta región, muy cerca de la Ciudad de México, se rebelaron porque les estaban quitando sus tierras comunales. En diciembre de 1869 hubo insurrecciones campesinas en Pachuca, Actopan e Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo. De nuevo, el problema era la tierra. En 1873 se produjeron levantamientos de carácter étnico-religioso en Sinacantepec, Tejupilco y Temascaltepec, en el estado de México. Estas comunidades defendían no solo sus tierras, sino también su cultura y sus creencias. Uno de los levantamientos más importantes fue el de los pueblos del Nayar,
oras, huicholes y tepehuanes, encabezado por Manuel Lozada. Lozada era un líder carismático que defendía los derechos de los pueblos indígenas y que llegó a controlar una región amplia de lo que hoy es Nayarit. En la península de Yucatán continuaba el levantamiento de los Cruzot, un Macehualop y los mayas que habían estado en guerra desde 1847. Ellos adoraban a la cruz parlante en Chiapas y luchaban por su autonomía. Incluso hubo enfrentamientos con el Gran Círculo de Obreros de México, una organización de trabajadores que promovía huelgas en las fábricas textiles y las minas para exigir mejores condiciones laborales. Ahora quiero compartirles algo que escribió una historiadora muy importante llamada Romana Falcón. Ella estudió profundamente este periodo y llegó a una conclusión que me parece fundamental que ustedes comprendan. Falcón dice que durante el régimen republicano de Juárez y Lerdo de Tejada, no hubo una verdadera revaloración del lugar que ocupaban los indígenas y las comunidades dentro del proyecto de nación que se quería construir. ¿Qué significa esto? Que las élites dirigentes del Estado mexicano, fueran liberales o conservadores, centralistas o federalistas, republicanos o monarquistas, nunca pusieron en duda la superioridad de la civilización occidental por encima de la civilización mesoamericana, donde se ubicaba la mayoría de la población del país. En otras palabras, el proyecto de modernización que impulsaban Juárez y Lerdo estaban basado en un modelo europeo u occidental y consideraba que las formas de vida indígenas eran atrasadas, primitivas, algo que debía superarse. No se valoraba la riqueza cultural, los conocimientos ancestrales, las formas de organización comunitaria de los pueblos originarios. Esto nos lleva a una reflexión muy importante. ¿Qué es el progreso? Para el gobierno de la República Restaurada, progreso significaba ferrocarriles, educación laica, inversión extranjera, división de las tierras comunales, integración de los indígenas a la cultura occidental. Pero para miles de comunidades indígenas ese supuesto progreso significaba la destrucción de su forma de vida, la pérdida de sus tierras y la desaparición de sus tradiciones. Les pongo un ejemplo para que ustedes lo entiendan mejor. Imaginen que un día llega alguien a su comunidad y les dice: ustedes están atrasados, su forma de vivir está mal, su música no sirve, su comida es primitiva, su lengua es un obstáculo. Vamos a modernizarlos. Y para modernizarnos les quitan su casa, les prohíben hablar su lengua, les imponen otra cultura. ¿Eso sería progreso para ustedes? Probablemente no, pues eso es lo que sintieron muchas comunidades indígenas durante la República Restaurada. Ahora bien, no quiero que piensen que todo eso fue negativo en este periodo. Eso sería injusto e inexacto. La República Restaurada logró cosas muy importantes. Estableció el orden republicano de manera definitiva. Consolidó la separación entre Iglesia y Estado. Impulsó la educación pública. Modernizó la infraestructura del país. Sentó las bases de un Estado de Derecho. El problema es que este proyecto se hizo sin considerar realmente a la mayoría de la población, que era indígena o campesina. Se impuso un modelo desde arriba, desde las élites urbanas y educadas, sin diálogo con las comunidades. Esta contradicción entre modernización y justicia social, entre desarrollo económico y respeto a la diversidad cultural, es algo que México arrastra hasta nuestros días. Y por eso es tan importante que ustedes, como jóvenes estudiantes, comprendan esta historia. Que no se trata solo de memorizar las fechas y los nombres, sino de entender los problemas de fondo que han marcado el desarrollo de nuestro país. Muy bien, jóvenes, antes de concluir, quiero hacer un breve recuento de lo que hemos visto hoy en este video. La República Restaurada fue el periodo que va de 1877 a 1876, bajo los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada.
Durante estos años se estableció el orden republicano después de décadas de guerra. Se implementaron políticas de modernización como la reducción del ejército, la construcción del ferrocarril, la reorganización de la deuda y la apertura a inversión extranjera. Se consolidaron los principios liberales de separación entre Iglesia y Estado. Se estableció la educación gratuita y obligatoria, y se crearon instituciones educativas importantes. México comenzó su camino hacia la modernización. Sin embargo, este proyecto de nación excluyó a gran parte de la población indígena y campesina, provocando numerosas rebeliones en defensa de las tierras y de la cultura de las comunidades. La visión de progreso del gobierno liberal no consideró la riqueza de la diversidad cultural del país. Bien, jóvenes, quiero cerrar este video con una reflexión final. La historia no es un cuento de buenos y malos. Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada no fueron villanos, fueron hombres de su tiempo que intentaron construir un país mejor según su visión. Pero su visión tenía límites y puntos ciegos importantes. La gran lección que nos deja la República Restaurada es que cualquier proyecto de desarrollo, cualquier idea de progreso, debe considerar a todos los sectores de la sociedad, debe respetar la diversidad cultural, debe buscar el diálogo y no la imposición. Hoy, en el siglo XXI, México sigue siendo un país diverso, multicultural, con comunidades indígenas que conservan sus lenguas, sus tradiciones, sus formas de organización. Y esa diversidad no es un obstáculo para el desarrollo, es una riqueza que debemos valorar y proteger. Los invito a que reflexionen sobre esto. ¿Cómo construimos un país más justo? ¿Cómo equilibramos el desarrollo con el respeto a la diversidad? ¿Cómo evitamos repetir los errores del pasado? Y ustedes, jóvenes, son la generación que tienen acceso a más información y educación que nunca antes en la historia de México. Tienen la responsabilidad y la oportunidad de construir un país mejor, aprendiendo de la historia, valorando la diversidad y trabajando por la justicia social. Recuerden siempre que estudiar historia no es solo conocer el pasado, es entender el presente y construir el futuro. La República Restaurada es parte de nuestra historia, con sus logros y sus contradicciones, y conocerla nos hace ciudadanos más conscientes y críticos. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Espero que este video les haya resultado interesante y útil. Los invito a investigar, a cuestionar y a seguir aprendiendo. La historia de México es fascinante y está llena de lecciones para todos nosotros.